por supuesto, hablando de todos los cambios que se han dado en el gabinete, sobre todo los que se refiere a la Secretaría de Hacienda. Y para hablar más de este asunto, está con nosotros vía telefónica, le agradezco mucho a Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Luis, ¿cómo recibes los cambios? ¿Qué opinión te merecen? Buenas tardes. Pues, mira, algo sorpresivo. Yo creo que podríamos reflexionar alrededor de un par de cosas. Indudablemente el centro de la atención, no solamente de nosotros, de la comunidad empresarial, del público en general, pues es la Secretaría de Hacienda. Y además en un momento muy específico, y es que mañana, a más tardar, incluso podría ser hoy, pero todo pareciera que va a ser hasta mañana, se entrega lo que se conoce como el paquete económico, que es donde está el presupuesto de la Federación para el 17. El presupuesto y además la ley de ingresos, esto es cuánto se va a recaudar y qué tanto puede ser el déficit, y ahí se define el déficit. Y en esta ocasión yo diría que el ver el déficit en una definición muy precisa, que es el déficit que resulta de ingreso y gasto, ¿verdad?, pero restándole los intereses de la deuda. Eso quiere decir que a ese déficit, al restar los intereses de la deuda, pues se hace más chiquito. Bueno, hoy lo que requerimos es no solo que se haga más chiquito, sino que dé la vuelta y se convierta en superávit al quitarle los intereses. Esto es muy importante y los ojos, yo diría ahora sí, de todo el mundo están puestos en que efectivamente haya un superávit primario, y que así se llama ese superávit, y dos, que sea suficientemente alto, porque eso nos permitiría detener el crecimiento de la deuda como proporción del producto que ha sido tan alto, y dos, nos permitiría equilibrar la balanza de pagos y de esa manera también el tipo de cambio y por lo tanto cuidar los precios en el país. Ahora, Rodrigo, ¿por qué te comento, por qué inicio poniendo en el centro el superávit primario? Y bueno, la razón es que es fundamental. ¿Qué tiene que ver con los cambios? Mira, yo creo que aquí hay una parte muy importante. El secretario Videgaray, ya en marzo, dijo que después de 8 años íbamos a tener un superávit primario, aunque el que él anunció en marzo, a fines de marzo, el último jueves de marzo, anunció un superávit primario pequeño, de 0.2% del PIB, lo que ya marca un cambio en la dirección, un cambio en la tendencia, yo te diría, un cambio importante en la política. Se planteó, desgraciadamente después de eso, ya un día antes de ese anuncio nos había puesto en perspectiva negativa Moody's, y hace unas semanas nos puso en perspectiva negativa Standard & Poor's, que son las calificadoras, son las que ponen la calificación de qué tan seguro es que algún deudor pague. Nosotros todavía tenemos una buena calificación, pero nos pusieron en perspectiva negativa, así como diciendo, a ver, señores, los estamos vigilando. Y si no hay un cambio en la tendencia, podríamos bajar la calificación. Entonces, yo te diría, ese es el tema que ocupa el centro de la atención. Pero el secretario Videgaray ya lo había dicho, y no solamente, ya en días anteriores ha dicho que viene un recorte muy alto para poder lograr que ese déficit se convierta en superávit, y se han mencionado cifras muy importantes. Es decir, por razones económicas no pareciera haber ninguna justificación para que el secretario renunciara, porque ya había hecho un cambio pues muy importante, y esa es la razón por la que lo pongo en el centro. Y entonces hay dos temas adicionales. ¿Quién lo sustituye? Bueno, primero porque renuncia, ¿verdad? Evidentemente no tiene que ver con la situación de la economía, porque él ya había dado este paso, me parece, y entonces más bien pues tiene que ver con razones políticas. Por supuesto. Y pareciera que fundamentalmente por la visita de Trump, que aunque el secretario Meade dice que tiene aspectos positivos, que es probable que los tenga, de todas maneras ciertamente fue muy desafortunada la reacción de Trump y todas sus implicaciones. Lo que hemos visto. Ahora, el otro tema, Rodrigo, creo que es importante señalar.
¿Habrá continuidad con el secretario Meade? Yo creo que es una parte muy importante sobre la que también podríamos reflexionar. Y ahora, Luis, en este sentido, hablando de la continuidad, que me parece un aspecto muy importante y sobre todo por la premura con respecto a la presentación del paquete económico 2017, ¿qué te genera o qué opinión te merece la renuncia del subsecretario Portela? Mira, la subsecretaría del ramo, que es, de hecho se llama Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, es la subsecretaría más importante. Cuando el secretario no está, ese subsecretario es el que sustituye. Implica una cercanía enorme con el secretario, implica un conocimiento muy alto de del sentir de la comunidad financiera internacional, del tamaño del déficit. Ahí es donde se define la política monetaria y crediticia del país, ahí se define la política financiera, pero tiene que ser alguien muy cercano. Entonces, pues evidentemente yo creo que la renuncia de Fernando a Portela es decirle al secretario Meade: a ver, necesitas probablemente a alguien muy de tu confianza, muy cercano, que se maneje muy en la misma frecuencia que tú, y te dejo libre la cancha y te ofrezco mi renuncia. Hay que ver si se la reciben y vamos a ver. En caso de que suceda, bueno, pues ya será sustituido. El que no vi que renunciara es Miguel Mesmacher, que es el subsecretario de Ingresos. Si él no renunciara, porque a lo mejor ya le pidió el secretario Meade que no lo haga, a mí no me sorprendería que él sustituya a Fernando a Portela, porque también es un hombre que tiene mucho tiempo en Hacienda y que trabajó con Meade cuando Meade estuvo en Hacienda. La otra renuncia es la de Aristóteles, ¿no? Sí, clave también. SAT. Yo creo que la labor que ha desarrollado Aristóteles en el SAT, que no nos gusta a los mexicanos porque no nos gusta pagar impuestos, sin embargo ha sido muy buena, ha ordenado, ha mejorado. A ver qué decide el secretario Meade con respecto a la propuesta de Aristóteles, que de nuevo es un papel muy importante y es alguien que a lo mejor la ofrece Aristóteles para dejarle la cancha libre al secretario Meade. Claro. Pues Luis, te agradezco mucho, se nos acaba desafortunadamente el tiempo, pero continuamos este diálogo porque gracias sin duda es importante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, vamos a hacer un corte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.